Hey, ¿qué onda? Soy Dano Nobles. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 581, el encuentro de dos mocosos. La hostilidad de Adán hacia el verdadero creador no se trataba de destruirse mutuamente, sino de devorarse el uno al otro. Dado que en el futuro Adán se fusionaría con el colgado antes de tiempo, podría ser que esta vez, cuando Adán me dijo que rezara al verdadero creador, él ya tenía ese plan en mente. ¿Pero por qué? ¿Fue porque se deshizo del antiguo rey dragón antes de lo previsto? ¿O, por mi culpa? Pero, ¿por qué iba a ser yo la razón por la que él tomó tal decisión? Maldita sea, de verdad quiero ir directamente hacia allí, agarrar a Adán por el cuello y darle unas cuantas bofetadas hasta que deje de hablar con acertijos y me dé una explicación decente. Amon reflexionó: vaya, parece que sabes bastantes cosas que yo desconozco, ¿te importaría compartir algo? Deberías volver a jugar en el barro, respondió Edward secamente. Me voy. Un recordatorio amistoso, dijo Amon con pereza, bostezando. Ten cuidado con Adam. No necesito que me lo recuerdes, y no somos amigos. Comillas, qué crueldad. Cuando la figura de Edward se desvaneció de la vista, Amon bajó la voz y rió entre dientes. Admito que ese fanático paranoico heredó algo de la grandeza y el altruismo del padre. También conozco su firmeza para resistir a los dioses exteriores. Pero, como paranoico, no permite que exista nada ni nadie que escape a su control. Y tú, resulta ser una de esas personas. Qué emocionante. Mar de niebla. Tras 2 días y 2 noches de navegación ininterrumpida, el Rey Negro finalmente dejó atrás el abismo y regresó a las rutas marítimas seguras. A medida que la adrenalina disminuía, el agotamiento se apoderó de todo el barco. Sin embargo, este era un mar traicionero y siempre cambiante, por muy cansados que estuvieran todos, solo podían descansar por turnos. Como capitana, Roselle fue, por supuesto, la primera en descansar. Dormía como un tronco. Si Edwards no lo hubiera despertado de repente, podría haber seguido durmiendo durante horas más. Comillas, ¿qué ocurre? ¿Cuánto tiempo llevo fuera? Roselle se frotó las sienes doloridas. Su cuerpo aún se sentía pesado y débil. Se giró hacia la ventana, el cielo exterior estaba despejado, sin nubes a la vista, una extensión de azul profundo. Casi 12 horas, respondió Edwards, entregándole un vaso de agua. Toma, bebe un poco. Gracias. Roselle se bebió el vaso de un trago. Comillas, ¿y bien? ¿Por qué me despertaste? Hemos avistado una isla más adelante. Grim dijo que podemos parar allí para reabastecernos de agua potable. ¿Qué opinas? Comillas, seguimos por la ruta segura. Sí. Roselle saltó de la cama y salió de la cabaña con el ceño fruncido. Comillas, ¿cómo es que no vimos esa isla de camino aquí? Quizás, la ruta que tomamos para llegar hasta aquí y la que estamos tomando de regreso no sean exactamente la misma. Roselle se dio un golpe en la frente. Claro, supongo que mi cerebro todavía está medio dormido. Poco después, los dos llegaron a cubierta. Tras saludar a los otros 3 caballeros, Roselle tomó el telescopio que Grim le entregó y miró hacia adelante. Era una isla de tamaño considerable, envuelta en una niebla baja, de la que apenas se distinguían los contornos de bosques y montañas. Comillas, ¿estás seguro de que tiene agua dulce? Grim asintió repetidamente. Sí, y parece que también viven allí bastantes animales salvajes. Comillas, bien. Roselle bajó el telescopio. Entonces iremos a echar un vistazo. Todos, manténganse alerta. Si algo parece extraño, nos retiramos inmediatamente. Comillas, sí, señor. 20 minutos después, la tripulación desembarcó en la isla. Atravesaron un bosque frondoso y sombreado hasta que el paisaje se abrió ante ellos, un pequeño lago de aguas cristalinas. Los marineros vitorearon con entusiasmo. Tras recordar a todos que se movieran libremente pero que protegieran la fuente de agua, Roselle se agachó junto al lago y recogió un puñado de agua para lavarse la cara. En alta mar, no faltaba agua, pero era agua salada, cargada de minerales e impurezas. Beberla era imposible, e incluso usarla para bañarse o lavarse la cara dejaba la piel irritada y pegajosa al secarse. A veces, lavarse solo empeoraba la situación. Sonido metálico. En ese preciso instante, un claro sonido resonó por toda la isla, nítido y prolongado. En un instante, todos se tensaron, listos para la batalla, buscando con la mirada la dirección de donde provenía la campana. Roselle alzó la vista y vio, en la orilla opuesta del lago, oculto entre la densa vegetación,
Un edificio de paredes blancas. Inmediatamente levantó su monocular y miró a través de los huecos del follaje. Entre las ramas, pudo distinguir vagamente lo que parecía ser una pequeña capilla. ¿Por qué parecía? Porque su arquitectura era realmente extraña, muy distinta a cualquier iglesia de los 7 dioses que hubiera visto. La única razón por la que supuso que era una iglesia fue el hombre que estaba junto a la entrada, vestido como un sacerdote. Era un hombre de mediana edad que vestía una sencilla túnica blanca, con una barba rubio pálida lo suficientemente larga como para cubrirle la mitad del rostro. Sus ojos eran de un suave tono dorado, e incluso desde esa distancia, Roselle pudo percibir una especie de serena claridad en ellos. Capitán, deberíamos ordenar la retirada. Roselle vaciló un instante y luego negó con la cabeza. Si de verdad es un enemigo, retirarse o no dará igual. Como él mismo tocó la campana, es claramente una invitación. Respiró hondo, dio un paso al frente y dijo, vamos a echar un vistazo. Al día siguiente. Marte. Sí, has leído bien, a la tarde siguiente, después del almuerzo, Edward ya se había marchado a Marte. En realidad, Marte, el planeta sobre el que la humanidad había proyectado innumerables sueños, aquel que el hombre más rico del mundo había jurado que albergaría colonias interplanetarias, era incluso más árido de lo que se imaginaba. Aunque compartía notables similitudes con la Tierra, periodo de rotación, estaciones, atmósfera, incluso rastros de agua, la mayoría de ellas pertenecían al pasado. Quizás la vida existió allí alguna vez, pero en la actualidad, estaba tan muerta y desolada como lo había estado millones de años atrás. Edward caminaba lentamente por el páramo rojo, su cuerpo constantemente bombardeado por partículas de radiación cósmica. Sin embargo, la poción errante le otorgaba la capacidad de recorrer el cosmos en carne y hueso, tales niveles de radiación eran inofensivos para él. Mientras sentía como la poción del vagabundo se digería lentamente en su interior, Edward suspiró. Aunque ningún sonido podía viajar en el vacío, aún así habló consigo mismo, palabras perdidas en el silencio. Digerir al vagabundo no es difícil, pero no parece haber ningún atajo. Simplemente vagar de planeta en planeta, digiriéndolo poco a poco. De repente se detuvo a mitad de paso. Vagabundear, literalmente, significa vagar sin rumbo, viajar por diversión. Pero si solo estoy dando vueltas por un montón de planetas desolados como este, ¿a eso se le puede llamar diversión? Pero pensándolo bien, tal vez. Algunas personas disfrutaban haciendo senderismo por tierras deshabitadas, admirando la belleza de la naturaleza virgen. Aún así, eso le dio una idea, además del cielo estrellado, los viajeros también podían viajar al reino astral, un lugar que sí tenía habitantes. La única razón por la que aún no había ido era el riesgo de toparse con deidades y causar problemas innecesarios. Pero pensándolo bien, dados los acontecimientos recientes, si los demás dioses no lo sabían, al menos la diosa de la noche eterna tenía que saberlo. Dado que hasta el momento no había ocurrido nada malo, tal vez significaba que, si bien esos dioses eran conscientes de su existencia, no sabían que venía del futuro. Si ese fuera el caso, interpretar y asimilar su papel en el reino astral podría no ser tan mala idea. Vaya, me pregunto cómo la señorita Pescado Salado de la historia original digirió la poción del vagabundo. Ahora mismo me vendría muy bien una guía paso a paso. Después de eso, Edward continuó su viaje, alternando entre vagar y teletransportarse. En apenas medio día, había recorrido casi todo Marte. Durante el proceso, ningún dios exterior apareció, principalmente porque Edward había sido extremadamente cauteloso, ocultando su presencia. Ni siquiera una poderosa deidad exterior lo habría notado fácilmente a menos que fijara su mirada deliberadamente en Marte. ¿Y cuál fue la gran conclusión de su expedición a Marte? 3 palabras lo resumen a la perfección: nada divertida. Cuando regresó a la Tierra, ya había anochecido. En el número 7 de la calle Rose, la familia del pequeño Snackeville acababa de regresar tras cerrar su tienda de especias. Tras un largo día, la madre de Bill se relajaba en la bañera, mientras su padre descansaba en el sofá leyendo el periódico, esperando a que el personal de servicio sirviera la cena. Bill estaba sentado en el jardín, en un banco de madera, leyendo un libro de cuentos de hadas. Con la barbilla apoyada en una mano y el rostro concentrado, parecía un niño de lo más normal, nadie sospecharía que era un antiguo monstruo disfrazado. De repente, se quedó paralizado a mitad de la página, giró la cabeza bruscamente y parpadeó sorprendido. Comíllase. ¿Tú, quién eres? Edward se sentó a su lado. Soy yo.
Bill murmuró, asimilando la información por un momento antes de que su expresión se congelara en incredulidad. Comillas tú, ¿qué clase de truco es este? No me digas que estás intentando imitarme. Edward puso los ojos en blanco. No estoy tan aburrido, es una maldición. Los ojos de Bill se iluminaron con interés mientras se inclinaba para acercarse. Esa es una maldición bastante intrigante. Parece que no solo altera tu cuerpo, sino también tu alma, te has convertido en un niño. Sí. Ya que el tema había surgido, Edward decidió preguntar, ¿cada vez que reinicias y vuelves a ser un niño, tu alma también regresa a esa edad? Exactamente. Comillas y tu comportamiento, tu personalidad, tus hábitos, ¿todo eso cambia a la par? Bill asintió, por supuesto. Al fin y al cabo, uno se comporta acorde a su edad. Edward añadió rápidamente, comillas, entonces puedes resistirte a ese cambio basado en la edad. Bill se rascó la mejilla pensativo. Creo que me has malinterpretado. Mi personalidad cambia porque yo decido cambiarla. Se podría decir que es una especie de juego de rol. No necesito resistirme a nada. Una sonrisa asomó en sus labios. Comillas, así que tu maldición también obliga a cambiar tu personalidad y tus hábitos. Sí. Entonces, ahora mismo, ¿eres básicamente un verdadero mocoso? El rostro de Edward se ensombreció. No es tan grave, es solo que, a veces me pongo más sensible, me irrito con más facilidad, ese tipo de cosas. Bill preguntó con curiosidad, comillas, ¿quién te maldijo? No se me ocurre ninguna manera de que eso pudiera haber causado ese efecto. Como una reacción adversa a mi propia investigación sobre los poderes del Beyonder, dijo Edward con medias verdades. Olvídalo, yo me encargaré. De hecho, hoy vine a preguntarte algo. Oh. Bill movió las piernas con indiferencia, como si lo esperara. Adelante, pregunta. Pero no puedo prometer que sé la respuesta. Incluso si la sé, puede que no te la diga. Y aunque te la diga, puede que no te lo cuente todo. Y aunque te lo cuente todo, puede que no. Comillas detener. Edward parecía impotente. Ni siquiera te lo he pedido todavía, y ya te has acumulado un montón de mejoras. ¿De verdad era necesario? Capítulo 582, Reencuentro con Crismona. Comillas pulir. Bill frunció el ceño. Cuanto más hablo contigo, más creo que realmente tienes una relación cercana con Lilith. Siempre se les ocurren palabras tan extrañas. En fin, pregunta lo que quieras. Se trata de aquello que mencionaste la última vez, Lilith acaparando todos los beneficios. Todavía tengo algunas preguntas. Edward continuó, ese tonto engreído que mencionaste. Te referías a Vermonda Sauron de la familia Sauron, ¿verdad? Sí, es él. Dijiste que planeó y ejecutó meticulosamente un gran plan que terminó arruinándolo a él y a sus descendientes. ¿Fue todo eso orquestado por Ada, el hermano de Amon? Bill negó con la cabeza. Comillas, Adam. Como mucho, solo movió las cosas en círculos, aprovechó la oportunidad para cumplir algunos de sus propios objetivos. Admito que es un espectador aterrador, pero al fin y al cabo, sigue siendo solo una secuencia 1. Le es imposible manipular a otra secuencia 1 a su antojo. Edward, sin embargo, no estaba de acuerdo con esa valoración. El sacerdote ruso no era un secuenciador 1 cualquiera. Era alguien que una vez había dominado el mar del caos, un secuenciador 1 de nivel medio, pilar. Quizás aún no podía controlar a un dios, pero otro secuenciador 1, eso no sería tan descabellado. Bill continuó, la situación bajo Intis es muy profunda. En la superficie, parece simplemente la locura de Vermonda, pero la mirada de los 7 dioses ha estado fija allí durante mucho tiempo. En esas circunstancias, incluso si Adam tuviera la capacidad de inmiscuirse, no se atrevería a actuar demasiado abiertamente. Edward estaba atónito. Comillas, los 7 dioses, ¿qué tendría que ver con ellos lo que hay bajo Treveris? ¿No lo sabes? Bill pareció ligeramente sorprendido. Bajo Treveris yacen las ruinas de la capital del Imperio Tudor, restos enterrados que guardan innumerables secretos ancestrales. El más importante de ellos, sin duda, es la conspiración entre la demonisa primordial, Chick, y Alista Tudor. Mejilla. Parece haber estado siempre tramando algún tipo de plan terrible e incomprensible, tan espantoso que incluso los 7 dioses deben mantenerse en constante alerta. Y esta vez, Lilith tendió su trampa usando su propio cuerpo como cebo, y, efectivamente, atrajo a Mejilla a su perdición. El corazón de Edward dio un vuelco. Comillas, se le bajó la mejilla. El pequeño Bill se chasqueó los labios de repente. Tengo la boca seca. No quiero hablar más. A Edward le tembló un ojo. Menos mal que vine preparado. Metió la mano en su bolsillo espacial y sacó una caja grande de helado, que le entregó.
Bill miró a su alrededor con cautela para asegurarse de que nadie lo viera, luego abrió la caja y empezó a comer con gusto. Ahora cuéntanos, ¿qué fue exactamente lo que pasó? Bill se lamió un poco de crema de la comisura de los labios antes de hablar. Estrictamente hablando, no fue un descenso completo, sino parcial. Chick usó sangre y carne como medio para canalizar un fragmento de su poder. Imagínalo como la forma en que la diosa de la noche eterna puede manifestarse a través de ciertos artefactos sellados en su iglesia. Es mucho más débil que un verdadero descenso, por supuesto, pero aún así supera con creces la fuerza de una secuencia 1. Aunque Edward sabía que Lilith finalmente había salido victoriosa, no pudo evitar preguntar, comillas, ¿y qué pasó con Lilith? Bill sonrió, comillas, no te lo dije antes. Lilith logró apoderarse de una parte de la autoridad de la demonisa primordial mediante algún método propio. Así que, derrotar a una encarnación de Chick no estaba fuera de su alcance. Su sonrisa se desvaneció, convirtiéndose en un ceño fruncido. Pero lo que no esperaba era que Chick colaborara con la diosa madre de la depravación. Utilizó el poder corruptor de la diosa madre para invadir ese recipiente descendido, cubriéndolo por completo con la contaminación de la diosa madre, forzando así a Lilith a una situación imposible. Bill cogió otra cucharada de helado y añadió, afortunadamente, por alguna razón, la diosa madre interrumpió repentinamente su corrupción a mitad de camino, dándole a Lilith la oportunidad perfecta para asestar el golpe mortal. Los ojos de Edward se entrecerraron. Comillas, ¿cuándo? Comillas HM. Comillas, cuando dejó la diosa madre de corromperse. Déjame pensar. Bill bajó la cabeza, reflexionando un momento. Aproximadamente 2 o 3 horas después de que me enviaras esa grulla de papel pidiendo ayuda. Coincide. Ese fue casi exactamente el momento en que estuvo en la ciudad de la calamidad, destruyendo la puerta de madera y desatando, reprimenda, a través de la distancia contra la diosa madre de la depravación. Así que la razón por la que dejó de corromper el recipiente de Chick, ¿fue porque la golpeé con reprimenda? Por un instante, las emociones de Edward se entrelazaron entre el asombro y la inquietud. Asombro, porque esto significaba que, sin saberlo, él y Lilith se habían aliado. Inquietud, porque ¿y si esto también formaba parte del gran plan de aquel sacerdote ruso? Pensaba que la comisión Intis y la verdad de la que hablaba el rey eran suficientemente impactantes, pero comparada con lo que se escondía tras todo aquello, esa verdad era solo la punta del iceberg. La verdad real era mucho más asombrosa. ¿Qué pretendía hacer exactamente Chick al atreverse a colaborar con la diosa madre caída? ¿Acaso la razón por la que la diosa madre pudo tomar prestado el poder de la puerta para invadir la ciudad de la calamidad fue por culpa de Chick? Pero entonces, ¿por qué los 7 dioses no castigaron a Chick por semejante traición descarada? Bill se limitó a encogerse de hombros. Los 7 dioses tendrán sus razones. Yo solo soy una simple secuencia 1, ¿cómo podría comprender sus pensamientos? Aún así, Chick no quiso insistir demasiado. Quizás los 7 todavía cuentan con ella para ayudar a mantener la barrera, sin mencionar que hay muchos trapos sucios entre los propios 7. Edward guardó silencio ante eso. El mundo se está acabando y ustedes siguen jugando a la política. Efectivamente, las luchas internas eran la naturaleza eterna de la humanidad, e incluso los dioses, con toda su divinidad, no podían escapar de ellas. En ese instante, la espiritualidad de Edward se agitó con una leve resonancia, la sutil retroalimentación de la digestión de su poción de erudito de la deconstrucción. Lamentablemente, el progreso seguía siendo, dolorosamente limitado. La buena noticia era que su especulación de que descubrir la verdad detrás de los acontecimientos desconocidos podría ayudar a digerir la poción parecía ser, al menos en parte, correcta. La mala noticia era que, incluso después de descubrir la implicación de los 7 dioses, Chick y la diosa madre de la depravación, todavía no estaba cerca de la verdad final del incidente Intis. Maldita sea, esto es una locura. Edward no pudo evitar recordar la descripción que Bill había hecho de Vermonda Sauron, un idiota engreído. Ese idiota solo quería engañar a unos cuantos y liberarse del sello que sellaba la tumba subterránea de Treveris. Entonces, ¿por qué las cosas se complicaban y se volvían más profundas a cada segundo? ¿Acaso no acabaría todo esto recayendo directamente sobre él? Comillas Bill, la cena está lista. Una voz suave llegó desde la dirección de la villa, era la madre de Bill llamándolo. La pequeña serpiente rápidamente le devolvió el helado restante a Edward y luego gritó, comillas ya voy, mamá. Después de eso, se volvió hacia Edward, si no hay nada más que hacer, me iré ahora. Esperar. Edward recordó algo de repente, ya le envié ese dado a Oravi por ti. Sí, lo sé. ¿Y qué?
Solo quería preguntarte una cosa, continuó Edward. Esa mujer que tomó el dado, ¿cuál es su situación? Dijo que era un producto alquímico fallido abandonado por la Iglesia de la Madre Tierra, porque terminó uniéndose a tu escuela de pensamiento de la vida. Bill ladeó la cabeza, perplejo. Nuestra escuela de pensamiento de la vida siempre ha estado abierta a todo el mundo. Mientras alguien esté de acuerdo con nuestros ideales, puede unirse. Pero, la curiosidad de Edward surgió de ese patrón, porque la Madre Tierra seguía produciendo creaciones fallidas y porque esos fracasos siempre terminaban uniéndose a la escuela de pensamiento de la vida, pero eso estaba relacionado con eventos futuros, y no sabía cómo abordarlo. Bill metió las manos en los bolsillos y tarareó. Comillas, ¿recuerdas que te dije la última vez que la condición de Lilith es peor que la de un espíritu maligno? Recuerdo. Parece que una vez le pidió ayuda a la Madre Tierra mediante la alquimia del cuerpo humano, crear un recipiente que pudiera contener su alma, pero fracasó en todos los intentos. El que estaba en Orabi fue uno de esos intentos fallidos. Sin embargo, por alguna coincidencia, desarrolló autoconciencia. Lilith no pudo soportar verla destruida por la Iglesia, así que me la envió. Edward se quedó paralizado por un instante, sin esperar ese tipo de respuesta. Pero no estoy muy seguro de los detalles, dijo Bill, haciendo un gesto con la mano. Podrías preguntarle a Lilith o a la Iglesia de la Madre Tierra. En fin, voy a comer. Se dio la vuelta y trotó de regreso hacia la villa. Preguntarle a la Iglesia Madre Tierra. ¿Acaso eso no era básicamente preguntarle directamente a la Madre Tierra, al ancestro sanguíneo? Pero, según lo que había dicho aquel duque vampiro la última vez, su Lilith y los vampiros no tenían la mejor relación. Al fin y al cabo, ¿quién no se enfurecería al descubrir que alguien había estado suplantando a su antepasada durante siglos, gobernando a toda la raza y malgastando incontables recursos en su nombre? La verdadera antepasada tampoco se lo tomaría nada bien. Sin embargo, Bill acababa de decir que Lilith una vez buscó ayuda de la Iglesia de la Madre Tierra para la creación de cuerpos. ¿Cuál era exactamente la relación entre estas dos Liliths? Además, ya se fundó la Iglesia de la Cosecha en Backlund. Si es así, rezarle a la Madre Tierra allí no debería ser un gran problema, ¿verdad? Su Lilith. La mente de Edward evocó involuntariamente la imagen de aquella mujer vestida de negro. Tenía que encontrar la manera de acercarse a ella de nuevo, de indagar un poco más. Al fin y al cabo, su reacción la última vez ya había confirmado que sin duda tenía algún tipo de conexión con Lilith, aunque aún estaba por verse si esa conexión era amistosa u hostil. De repente, pensó en algo. Tras su visita hace 2 noches, ¿podría ser que aquella mujer vestida de negro simplemente se hubiera marchado? Edward sacó rápidamente una moneda de oro. La mujer vestida de negro aún reside en el número 15 de la calle Esmeralda. La moneda se le escapó de la mano y cayó al suelo. Falla. No sabía si se debía a la interferencia de quienes se oponían a la adivinación o a la falta de pistas. Entonces tendría que comprobarlo en persona, Pero incluso si ella todavía estuviera allí, si él volviera a llamar a la puerta tan pronto, no correría el riesgo de alertarla. Necesitaba una forma de tantear el terreno primero. Frente al número 15 de la calle Emerald, un niño pequeño de mejillas regordetas corría calle abajo, pateando alegremente una pelota de cuero. Al pasar por el número 15, dio un golpe demasiado fuerte con la pierna, ¡zas! La pelota describió un arco perfecto en el aire y crash, rompió uno de los cristales de la ventana delantera. El chico se quedó paralizado, con el pánico reflejado en su rostro. Inmediatamente se dio la vuelta y salió corriendo, escondiéndose tras un árbol a unos 7 u 8 metros de distancia. Mirando hacia afuera, observó nerviosamente la villa. Tras unos minutos, el niño salió sigilosamente de detrás del árbol y avanzó lentamente hacia la casa. Empujó ligeramente la puerta, no estaba cerrada con llave. Entonces, encorvó los hombros, caminó de puntillas por el patio y se arrastró hacia la ventana rota. Su rostro estaba tenso, sus ojos se movían con cautela en todas direcciones. Cuando llegó al lugar, habló con voz temblorosa y tímida. Disculpen, la pelota. Fui yo quien la pateó. ¿Hay alguien en casa? No hubo respuesta desde el interior. Tragando saliva con dificultad, el niño tartamudeó de nuevo, estoy dispuesto a pagarlo. Este es mi dinero de bolsillo. Sacó un billete de 10 Felkin de su bolsillo, dudó unos segundos y luego lo colocó con cuidado en el umbral de la puerta, presionándolo con una pequeña piedra. Lo dejaré aquí entonces. Adiós. Se dio la vuelta y estaba a punto de correr. De repente, la puerta se abrió con un crujido desde dentro. Una voz suave y divertida exclamó,
Comillas, ¿no te estás olvidando de tu pelota? El chico, Edward, se quedó paralizado a mitad de camino y se giró bruscamente. En el umbral de la puerta se encontraba una joven vestida de negro, con una pelota de cuero en las manos y una leve sonrisa en el rostro. Ella le lanzó la pelota suavemente. Aquí tienes. Gracias. Edward atrapó la pelota e hizo una reverencia rápidamente. Luego, recordando algo, señaló la nota en el suelo y dijo con seriedad, el pago por la ventana rota. Está ahí mismo. Con eso debería bastar, ¿no? Crismona sonrió y asintió. Es suficiente. Dio unos pasos lentos hacia adelante, con la mirada dulce pero inquisitiva. Comillas, ¿de qué familia eres, pequeña? ¿Qué te trae por aquí? Edward respondió apresuradamente, yo vivo en la calle de al lado. Mi familia tiene una tienda de especias. Me llamo Bill Ostine. Sí, en ese momento estaba usando la apariencia de la pequeña serpiente, Bill. Capítulo 583, la pregunta de Rhodes. G. Una leve sonrisa asomó en los ojos de Crismona. Ah, ya recuerdo, eres el chico de la tienda de especias. Suelo comprarte cosas a menudo. Pronto oscurecerá. No es seguro que un niño ande por ahí. Deberías volver a casa cuanto antes. Muy bien, gracias, señora. Edward se dio la vuelta, dispuesto a marcharse. Espera un momento. Crismona lo llamó de repente. De la nada, sacó una pequeña caja de helado y se acercó con gracia. Si no me equivoco, ¿te gusta el helado, verdad? Este lo acabo de hacer hoy, es algo que no encontrarás en ninguna tienda. ¿Te gustaría probarlo? Edward tragó saliva, con un destello de vacilación en el rostro. Mi madre dijo, que no debería aceptar regalos de desconocidos gratis. No es gratis, dijo con una leve risa. Piensa en ello como si me ayudaras a hacer una cata. Cuando termines, tendrás que decirme qué le parece bien y qué le parece mal. Coma bueno. Edward, sosteniendo su pelota en un brazo, aceptó el helado con el otro. Gracias, señorita. Crismona parpadeó y sonrió dulcemente. De nada. Anda, pruébalo, espero tu opinión. Incluso sacó un bolígrafo y una pequeña libreta, dando la impresión de que iba a tomar notas en serio. Edward bajó la mirada hacia el helado que tenía en las manos, su aroma a chocolate se mezclaba con el ligero aroma a crema. Aunque su espiritualidad no le advertía de ningún peligro, no se atrevía a comer imprudentemente algo que le había ofrecido una bruja. No me habría calado y lo habría envenenado a propósito, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Preguntó ella con suavidad. ¿No te gusta este sabor? No es eso. Edward se rascó la cabeza y dijo en voz baja, me preocupa que si como esto ahora, no podré cenar después, y mi madre me regañará. Oh, en ese caso. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa, entonces puedes llevártelo a casa y comértelo más tarde. Muy bien, gracias, señora. Qué buen chico. Crismona se inclinó ligeramente y le pellizcó la mejilla, luego se acercó a su oído y le susurró, no olvides contarme tu opinión más tarde. En ese instante, una oleada de calor inundó a Edward, su corazón latía con fuerza, y una inexplicable atracción hacia la mujer que tenía delante lo invadió por completo. Un deseo incontrolable se apoderó de él, el poder seductor de un encantamiento de bruja. Maldita sea, usar encantamientos en un niño, como era de esperar, ninguna bruja es inocente. Edward activó inmediatamente, sin ataduras, recuperando la claridad y la compostura. Luego, con su sonrisa más obediente, dijo, de acuerdo. Entonces, adiós. Se dio la vuelta y volvió a entrar en la villa. Hacer clic. En el instante en que cerró la puerta, la sonrisa del rostro de Crismona desapareció, frunció ligeramente el ceño. Era el mismo impostor haciéndose pasar por Zaratul otra vez. La última vez fue Zaratul, esta vez es la serpiente de Mercurio. ¿Porque a ese tipo siempre le gusta suplantar a personajes famosos? Ella frunció aún más el ceño. Comillas que pretende conseguir viniendo aquí una y otra vez. Aún desconcertada, Crismona se dirigió a su habitación y se paró frente al espejo del tocador. Juntando las manos, dijo en voz baja, señora Rhodes. Tras unos segundos de silencio, la superficie del espejo brilló levemente y apareció lentamente una línea de palabras. Estoy aquí. Comillas, ¿cuál es el estado actual de mi madre? El espejo parpadeó durante un largo rato antes de que comenzaran a formarse, con gran dificultad, palabras fragmentadas y distorsionadas. Ella está, a salvo, pero mi verdadero cuerpo, la ha seguido, más adentro, del mundo dentro del espejo, pronto, seré, incapaz, de obtener, información en tiempo real. La expresión de Crismona cambió ligeramente. Comillas, ¿por qué entró mi madre al mundo espejo en primer lugar?
He respondido a una de sus preguntas. Según el principio de equivalencia, ahora me toca a mí hacer una. Entonces, una frase de color rojo sangre apareció prominentemente en la superficie del espejo. Como ángel de la secuencia 2, ¿aún conservas deseos humanos? Krismona guardó silencio durante varios segundos. Sí. Qué honesto de tu parte. El espejo volvió a brillar, mostrando una nueva línea de palabras. El propósito de la señorita Lilith al entrar en el mundo espejo escapa a mi comprensión. ¿Puede hacer otra pregunta? El niño que acabo de conocer, ¿es la misma persona que el Zaratul con el que me encontré hace unos días? ¿Y por qué me está buscando? La luz en la habitación se ondulaba ligeramente, como reflejos después de la lluvia. El espejo respondió rápidamente. Has formulado dos preguntas. La respuesta a la primera es, sí. La respuesta a la segunda, está buscando a la señorita Lilith. Entonces, en letra carmesí, surgió otra pregunta. Como ángel en el sendero de la demonisa, ¿cómo lidias con tus deseos cuando surgen? ¿Cómo puedo controlarlos? El rostro de Krismona permaneció impasible mientras respondía con rapidez. Luego insistió, comillas, su apariencia, ¿le causa daño o beneficio a mi madre? No sé. Comillas, ¿no lo sabes? Krismona frunció el ceño. Comillas, ¿cómo es posible que no lo sepas? El espejo siguió parpadeando débilmente, pero no apareció ninguna otra respuesta. Entonces, dime dónde está ese chico ahora mismo. En el espejo del tocador, la luz tenue comenzó a distorsionarse y, poco a poco, fue surgiendo una escena. Era el comedor de una villa. Bill estaba sentado a la mesa con sus padres, compartiendo el desayuno con alegría, una imagen de calidez y paz. Según el principio de equivalencia, me toca a mí hacer una pregunta. En la superficie del espejo aparecieron nuevas palabras. Comillas, como da rienda suelta a sus deseos la demonisa primordial. Los ojos de Krismona se entrecerraron ligeramente. Tienes mucho descaro, Chick, después de todo, es un dios de la secuencia cero. Por favor, responda a mi pregunta directamente. No sé. Respuesta incorrecta. Un relámpago plateado surgió del espejo y le dio en la parte superior de la cabeza. Por supuesto, un rayo tan débil no podía hacerle daño, pero su cabello se encrespó instantáneamente en todas direcciones como el de un gato asustado. Respiró hondo y forzó una sonrisa. Señora Rhodes, tendré que pedirle que siga prestando a mi madre toda la ayuda posible. Naturalmente. El tenue resplandor del espejo se desvaneció, dejando solo un espejo de tocador común y corriente. Krismona se quedó mirando su reflejo, con expresión pensativa. A Rhodes, ¿realmente no sabe nada de esa persona, o lo está ocultando deliberadamente? Si es lo segundo, entonces ¿por qué? Ella frunció el ceño. Quizás debería visitar a la serpiente de Mercurio. Mientras tanto, Edward había ido a Rose Street No. 7 según lo planeado, dio una vuelta por allí un rato y luego terminó su invocación para regresar al castillo de Sefira. Comillas, ¿me descubrió o no? Sentado en el trono de bronce, Eduardo frunció el ceño pensativo. Si no lo hizo, ¿por qué usó ese hechizo conmigo? Pero si lo hizo, no tiene sentido que me atacara abiertamente la última vez y ahora siga el juego con este juego de simulación. Su decisión de aparecer como Little Snake no fue arbitraria, sino una jugada cuidadosamente calculada. Si creara un niño de la nada, levantaría sospechas de inmediato, pero si se hiciera pasar por el hijo de un vecino, existía el riesgo de que, si las cosas salían mal, la bruja desatara su ira contra el verdadero. Por otro lado, Little Snake era diferente. Era una persona real, pero lo suficientemente resistente como para afrontar cualquier posible represalia. Tras sopesar los pros y los contras, era claramente la mejor opción, siempre y cuando contara con el consentimiento de Little Snake. Murmurando para sí mismo, Edward se dio cuenta de repente de lo inusualmente silencioso que estaba el castillo de Sefira ese día. Amon no había empezado a balbucear, como de costumbre, en el momento en que apareció. Giró la cabeza y se encontró con la mirada profunda y oscura de Amon. Los dos se miraron fijamente durante más de 10 segundos antes de que Amon finalmente dijera, comillas, ¿qué estás mirando? Edward se tragó el comillas, te estoy mirando fijamente, ¿y qué? Que casi se le escapa y en su lugar preguntó, comillas, ¿por qué estás tan callada hoy? El tono de Amon era inexpresivo. No tengo ganas de hablar. Comillas, ¿por qué no? Es aburrido estar aquí solo. Estoy de mal humor, deprimido. Comillas, ¿te deprimes? El rostro de Edward se puso rígido, y una línea negra prácticamente se deslizó por su frente. Amon le lanzó una mirada de reojo y luego escondió la cabeza entre sus plumas. Oh,
Entonces enhorabuena, dijo Edward con sequedad. Deprimirte significa que tu humanidad se está fortaleciendo. Desde luego, no se creyó ni una sola palabra de las palabras de Amon. Tras soltar la frase con indiferencia, abandonó el castillo de Sefira. Amon levantó lentamente la cabeza de nuevo, sus pupilas reflejando una leve confusión. Porque tuve la sensación de que, de la noche a la mañana, mi destino había cambiado sutilmente. Podría ser que el paranoico hubiera hecho algo. Pero, este cambio llegó demasiado de repente. Extraño. A la mañana siguiente, justo después de que Edward terminara de lavar los platos, Dubois llamó a su puerta. Señor, alguien ha venido a verlo. Comillas tan temprano. ¿Quién es? Se transformó en Clainsborough y bajó las escaleras. Desde la sala se oían risas, Dubois charlaba amistosamente con una mujer. Su voz le resultaba familiar, la había oído hacía poco. Jefe, dijo Dubois rápidamente, acercándose apresuradamente. Ella es la señorita Chris, de la calle Emerald número 15. Dice que viene a verlo. Una mujer vestida de negro se puso de pie, con una taza de café en la mano, sonriendo con gracia. Buenos días, señor. ¿Qué tal estuvo el helado anoche? Vengo a recoger su opinión. Edward tuvo que admitir que, en el momento en que la vio, su corazón se aceleró varias veces, pero controló sus emociones al instante y dijo con frialdad, ven a mi estudio. Sin esperar su respuesta, se dio la vuelta y subió las escaleras. Crismona dejó su taza y le sonrió a Dubois. El café estaba delicioso. Gracias por la hospitalidad. Dubois la vio desaparecer al doblar la esquina de la escalera, con una expresión de total confusión. Aún recordaba a aquella mujer vestida de negro, la misma a la que el jefe había echado un segundo vistazo cuando se mudó por primera vez. En aquel entonces, Dubois incluso lo había bromeado, preguntándole si le gustaban ese tipo de mujeres, a lo que el jefe respondió que lo negaba rotundamente. Y ahora, después de que el jefe se transformara de alguna manera en un niño, ella había venido de visita, y era evidente que ya se conocían. Los pensamientos de Dubois se desbocaron de curiosidad. Una mujer adulta y su jefe con mentalidad infantil, ¿qué tipo de relación tenían exactamente? Cof, ¿será que, tras convertirse en niño, el jefe desarrolló gustos bastante cuestionables? Una vez que entraron al estudio, Edward inmediatamente selló el espacio, ocultándolo por completo, y preguntó directamente al grano. Comillas, ¿cómo supiste que vivo aquí? Después de todo, nunca la había conocido usando su verdadera identidad, y con el ocultamiento del castillo Sefira y los poderes de secreto que lo enmascaraban, incluso si ella lo hubiera descubierto antes, no había forma de que pudiera haberlo localizado tan fácilmente. Por no mencionar que el camino de la bruja no era precisamente conocido por su destreza en la adivinación. Crismona respondió con calma, conozco a la serpiente de Mercurio. Fui a verlo, él me indicó que viniera aquí. Capítulo 584, ¿abuelo y nieta? Edward se quedó paralizado, la palabra maldita sea se le atascó en la garganta. Pequeña serpiente, traidora. Esta vez sí que me has traicionado. Inmediatamente sacó una moneda de oro y la lanzó al aire para hacer una adivinación. El resultado lo confirmó, ella decía la verdad. Crismona continuó con calma, yo también conozco bastante bien a Zaratul. Así que cuando te hiciste pasar por él y fingiste no conocerme, me di cuenta enseguida de que algo andaba mal. Ella miró hacia el sofá. Comillas, ¿nos sentamos a hablar? Edward respiró hondo. Por favor. Gracias. Tomó asiento en silencio. En comparación con ayer, su expresión denotaba un rastro de inquietud, una leve rigidez que antes no tenía. Durante un largo instante, el silencio llenó la habitación. Entonces, finalmente, preguntó en voz baja, comillas, eres Edward, ¿verdad? Sí, ese soy yo. Comillas, ¿y cuál es tu relación con Lilith? Edward replicó, comillas, ¿qué relación tienes con ella? Aunque estaba seguro de que ella había venido por recomendación de Little Snake, eso no significaba automáticamente que sus intenciones fueran amistosas. Crismona sostuvo su mirada fija. Me llamo Crismona, y llamo a Lilith mi madre. Los ojos de Edward se abrieron de par en par. Comillas, tú eres la hija de Lilith. Por un instante, solo tuvo un pensamiento en mente. ¿A qué rubio bastardo tengo que matar? Comillas y. ¿Quién es tu padre? Crismona bajó la voz. Alista Tudor. Edward se puso de pie de un salto, atónito. Espera, ¿ese Tudor, el que preparaba el hotpot? No estoy seguro de a qué te refieres con eso. Comillas, me refiero al sacerdote rojo de la cuarta época. Sí. Comillas, pero no se suponía que él era el amante de Chick.
Entonces lo comprendió. Espera, así que Chick odia tanto a Lilith porque Lilith le robó a su hombre. Crismona se quedó sin palabras por un momento antes de responder, no, mi madre biológica es Chick. Mamá es simplemente mi madre. Edward parpadeó confundido. Fue mamá, Lilith, quien me crió y me salvó de las manos de Chick. Para mí, ella es mi verdadera madre. Ah, eso lo explica. Edward exhaló, sintiéndose finalmente aliviado. Crisman volvió a preguntar, entonces, volviendo a mi pregunta anterior, ¿cuál es exactamente tu relación con mamá? La expresión de Edward se tornó incómoda. En cierto modo, Lilith puede considerarse mi hija. En el futuro, todo el incidente de ser padre de Bernadette había sido un malentendido, pero ¿quién podría haber imaginado que aquí, en este pasado, se convertiría accidentalmente en abuelo de verdad? Hablando de algo indescriptiblemente incómodo. Crismona, por otro lado, parecía aún más mortificada. Anoche intenté encantar al padre de mamá. Menos mal que no funcionó. Si algo hubiera pasado de verdad, cuando mamá regresara del mundo espejo. No se atrevió a terminar ese pensamiento. Aunque técnicamente podría llamarse una reunión familiar, ambos guardaron silencio al mismo tiempo, y el ambiente se volvió terriblemente incómodo. Tras una larga pausa, Crismona finalmente respiró hondo. ¿Tú, cómo puedes demostrar que eres realmente Edward? Para ser justos, después de su conversación con la serpiente pequeña, ya estaba casi convencida de que ese Edward era, en efecto, la persona por la que su madre siempre se había preocupado tanto, pero aún así, las palabras por sí solas no eran prueba suficiente. Edward sacó su varita. Debes saber que Lilith posee otro tipo de habilidad mística, una forma de magia, hechizos como transfiguración, encantamiento aturdidor, encantamiento escudo. Mientras hablaba, demostraba cada hechizo uno por uno, lanzándolos con fluidez al aire. Hasta donde yo sé, añadió, en este mundo, solo Lilith y yo somos capaces de usar magia. ¿Es esa prueba suficiente de mi identidad? Los ojos de Crismona se iluminaron y su expresión se suavizó al instante. Sí, ya es suficiente. Edward bajó la varita y enderezó la postura, con un tono serio. Entonces, ¿puedes decirme ahora a dónde fue Lilith? El mundo espejo. Comillas, el mundo espejo. No pudo evitar quedarse paralizado por un instante. En la historia original, en realidad no había mucha descripción del mundo espejo. Simplemente se mencionaba que, en el misticismo, los espejos solían considerarse símbolos de paso a otro reino y generalmente se asociaban con cosas siniestras y aterradoras. Además, el mundo espejo no era realmente un mundo, sino más bien una colección de puertas que conectaban diferentes espejos y diversos reinos misteriosos. Si alguien se perdía en su interior, podía acabar en el abismo, o incluso entre las estrellas. Tras avanzar a la secuencia 4, Edward también podía esconderse dentro de una puerta espacial ilusoria para aislarse por completo del peligro, pero ese tipo de mundo era simplemente un espacio independiente. Al oír su pregunta, Crismona explicó, para los Beyonders del Camino de la Bruja, el mundo espejo tiene un significado mucho más profundo. En realidad, es equivalente al otro lado del mundo real. Mamá dijo una vez que el mundo espejo y el mundo real son como el yin y el yang de la existencia, uno no puede existir sin el otro. El ritual de ascenso para una demonisa de la inmortalidad de secuencia 3 consiste en reconciliarse con su yo reflejado en el mundo espejo. Pero eso es solo un reflejo, una capa superficial de ese mundo. El lugar al que fue mamá, sin embargo, es la capa más profunda del mundo espejo, donde se ocultan cosas aterradoras que influyen en el mundo entero. Al oír eso, Edward no pudo evitar preguntar, si es tan peligroso, ¿por qué Lilith entró en el mundo espejo? Solo dijo que era por el bien de la resurrección, respondió Crismona en voz baja, pero nunca explicó qué pensaba hacer dentro. ¿Comillas resurrección? Edward insistió rápidamente, comillas en qué estado se encuentra Lilith ahora, ¿y qué método piensa utilizar para su resurrección? Tras un largo silencio, Crismona negó con la cabeza. Lo siento, Edward, aunque ya he confirmado casi por completo tu identidad, todavía no puedo contarte estas cosas. No se puede permitir ni la más mínima posibilidad de que pongas en peligro la seguridad de madre. Ella lo miró seriamente. En realidad, no debería haber venido a verte antes del regreso de mamá, pero según la serpiente de Mercurio, probablemente no descansarías hasta obtener una respuesta. Para evitar malentendidos innecesarios y para que mamá pueda conocer a la persona más importante para ella en el momento de su regreso, decidí venir. A Edward no pareció importarle y continuó preguntando, lo que quiero saber ahora es,
¿Cómo puedo entrar al mundo espejo para encontrar a Lilith? Entrar en la capa superficial del mundo espejo no es difícil, dijo Crismona, pero las capas más profundas. Lo siento, eso me supera. No puedo cruzar la barrera que separa las capas superficiales de las profundas. Esa habilidad debería pertenecer solo a la demonisa primordial. La serpiente de Mercurio debió habértelo dicho. Madre se apoderó de parte de la autoridad de Mejilla, el mismísimo poder que gobierna el mundo espejo. Así pues, aunque el profundo mundo espejo es peligroso, supone una escasa amenaza para Madre. De hecho, incluso trajo consigo un objeto sellado, un espejo de plata que puede responder a todas las preguntas, para que le sirviera de ayudante. ¿Comillas te refieres a Rhodes? Ella parpadeó con leve sorpresa. Tú también lo sabes. Ah, qué tonta soy. Si de verdad eres Edward, por supuesto que lo sabrías. De hecho, pasé por todo tipo de problemas para conseguirlo, solo para poder encontrar a Lilith, dijo Edward con impotencia. Nunca pensé que ya lo tenía en sus manos desde hacía mucho tiempo. Crismona sonrió levemente. Entonces tú y mamá sí que están en sintonía. Tras una pausa, Edward preguntó, en aquel entonces, ¿qué pasó exactamente entre Lilith y Chick? ¿Por qué su relación pasó de buena a mala? Crismona habló con frialdad, en la cima del camino divino, solo hay lugar para uno. La tentación de la divinidad es irresistible. Si Chick no hubiera elegido la traición, habría permanecido como un ángel de secuencia 2 para siempre. Solo mi madre, en aquel entonces, habría sido tan ingenua como para confiar en Chick incondicionalmente, tratándola como a su mejor amiga y hermana. Incluso cuando Chick la atacó, mamá seguía pensando que era una broma. Edward sintió una punzada aguda en el pecho, casi podía sentir la desesperación y el dolor de Lilith. La ira le creció en el interior, incontrolable. Sin pensarlo, exclamó, comillas, qué descaro. Algún día te mataré. No. Ni un solo día. Ahora mismo. En ese preciso instante, quiso precipitarse al mundo astral, encontrar a ese maldito traidor y vengar a Lilith. Aunque no pudiera ganar, al menos la repugnaría hasta la muerte. Crismona, al ver sus emociones inestables, frunció ligeramente el ceño. Señor Edward, ¿se encuentra bien? Estoy bien. Edward respiró hondo, obligándose a calmarse. Entonces, ¿cómo sobrevivió después? Crismona negó con la cabeza. No lo sé. En aquel entonces, yo también pensé que había caído, hasta que, en el momento en que Chick me atacó con su espada, mi madre apareció de repente de la nada y me llevó consigo. Desde entonces, hemos estado escondidas. Edward parpadeó. Espera, acabas de decir, Chick es tu madre, ¿verdad? Entonces, ¿por qué quería matarte? No solo yo, respondió Crismona en voz baja. Todas las brujas eran su objetivo. Continuó diciendo, para lograr un objetivo concreto, Chick no permitía la existencia de ninguna bruja. Por eso, en los milenios siguientes, el camino de la brujería se convirtió gradualmente en uno dominado por hombres. En parte, la secta de las demonisas promovió deliberadamente este cambio, pero, sobre todo, bajo la influencia de Chick, las mujeres que antes eran las más aptas para este camino se convirtieron en las más propensas a perder el control. Esa era la razón. Durante mucho tiempo, tanto Klein en la línea temporal original como Edward, influenciado por ese conocimiento, habían pensado que se trataba simplemente del odio perverso de Chick, un retorcido acto de venganza contra quienes vinieron después de ella. Pero pensándolo bien, eso no tenía sentido. ¿Podría un dios que hubiera avanzado hasta la secuencia cero ser realmente gobernado por mero rencor psicológico? Y repetir el mismo acto una y otra vez durante miles de años. Aún así, no se suponía que la demonisa primordial era la madre de todas las brujas. Entonces, ¿por qué Chick perseguiría tan despiadadamente a las brujas, incluyendo a su propia hija? ¿Qué propósito podría justificar eso? Comillas, ¿sabes cuál era su verdadero objetivo? Preguntó. Crismona vaciló durante varios segundos antes de responder en voz baja, no estoy del todo segura, pero la última vez, en las catacumbas bajo Trier, madre mencionó la ambición de Chick. Ella quiere convertirse en la primordial. Comillas, ¿el primordial? Edward contuvo el aliento bruscamente. Comillas, el primordial, como en el más antiguo. Capítulo 585, la barrera del mundo espejo. Crismona asintió, sí. La mente de Edward se quedó en blanco. Chick quiere convertirse en el más viejo, el creador original. ¿Qué clase de ambición absurda y desquiciada era esa? ¿Acaso no se daba cuenta de que el creador original era la suma de todo, toda la existencia, toda la conciencia, todo el caos combinado?
Puede que el ser primordial fuera inimaginablemente poderoso, pero era mucho menos cuerdo que incluso el Dios todopoderoso primordial o el digno celestial. Además, la agregación extrema inevitablemente condujo a una nueva ronda de separación, así que ¿qué beneficio posible podría haber en convertirse en el ser primordial? Justo cuando ese pensamiento se formó, una onda expansiva recorrió su espiritualidad, la poción del erudito de la deconstrucción avanzó repentinamente una etapa completa. Sumando lo que ya había digerido, el total ascendía a casi un tercio. Tras un breve instante de sorpresa, Edward comprendió. Si quiere convertirse en el primordial, esa fue la respuesta final que quedó tras la conversación de ayer con la pequeña serpiente. Pero ¿por qué la poción se digirió con solo oírla? Él no había deconstruido nada personalmente. Entonces se dio cuenta. Para un estudioso de la deconstrucción, la clave era obtener respuestas y la verdad. No importaba si las deducía paso a paso a partir de pistas o si las escuchaba directamente de otros. Al igual que cuando utilizó la deconstrucción, el mecanismo de desmontar las cosas no era lo importante, lo que importaba era que pudiera percibir y comprender la esencia que subyacía. En ese sentido, el papel se asemejaba al del erudito de antaño del sendero del vidente, ambos giraban en torno a la recopilación de información y la obtención de conocimientos. La diferencia radicaba en que el erudito de antaño investigaba la historia olvidada, mientras que él buscaba desentrañar misterios y revelar verdades ocultas. Eso significaba que la poción sería mucho más fácil de digerir de lo que había esperado. Comillas, ¿puedes llevarme a la llamada capa superficial del mundo espejo? Por supuesto. Crismona sacó un espejo del tamaño de la palma de la mano. Cuando quieras. Vamos. Agarró el brazo de Edward y saltó hacia adelante. En un instante, Edward sintió que todo su cuerpo perdía el sentido de la realidad, hundiéndose directamente en el pequeño espejo. Todo en su visión se fue superponiendo, como si hubiera entrado en una casa de espejos. Innumerables superficies espejadas los rodeaban, y cada una los reflejaba a ambos, pero cada reflejo se movía de manera diferente, tenía expresiones distintas, como si cada uno fuera una entidad independiente con conciencia propia. Crismona, acostumbrada desde hacía tiempo a la naturaleza inquietante del mundo espejo, condujo a Edward rápidamente a través del laberinto. Al poco tiempo, apareció ante nosotros un camino tenue y difuso, que parecía irreal. Este camino se conectaba con otros senderos similares en la zona, formando una vasta e intrincada red, una misteriosa maraña que se entrelazaba en un mundo extraño, completamente distinto a la realidad. Hasta aquí puedo llegar. Se detuvo y señaló hacia adelante. Ante ellos se alzaba una enorme pared de cristal transparente que parecía extenderse entre el cielo y la tierra. Al otro lado, tan claro como el agua, se extendía otro mundo, el estudio de la villa en el número 28 de Emerald Street. Tal como había dicho Crismona, el mundo espejo era realmente la otra cara de la moneda del mundo real. Edward avanzó lentamente hasta quedar frente al cristal. Apoyó la palma de la mano contra ella, pero no sintió absolutamente nada, como si no existiera. Sin embargo, era innegable que le bloqueaba el paso. ZZZZT. Un relámpago blanco plateado brotó de la palma de su mano, crepitando hacia afuera, pero sin ningún efecto. Es inútil. Crismona se acercó para colocarse a su lado. Esta barrera implica autoridad, no se puede romper solo con la fuerza bruta. Regresión. Los antiguos engranajes giraban en la mente de Edward. Pasaron los minutos. Había perdido la mitad de su espiritualidad, pero el muro permanecía intacto. Sin inmutarse, volvió a invocarla, deconstrucción. Su mirada atravesó el cristal, adentrándose en su estructura interna. Crismona tenía razón. El muro solo parecía ser un muro de cristal, su composición no era material en absoluto. En esencia, se trataba de un mecanismo de verificación, una especie de código místico. Si uno poseía la autoridad del mundo espejo, podía atravesarlo libremente. De lo contrario, no podrían. A medida que su espiritualidad seguía fluyendo, cada vez afloraba más información ante su visión interior. La buena noticia es que esta barrera podría, en efecto, desmantelarse mediante la deconstrucción. Una vez completado, no solo podría cruzar a la llamada capa profunda, sino incluso replicar la barrera misma. La mala noticia, llevaría muchísimo tiempo. Sin embargo, su espiritualidad le decía esto, una vez que avanzara a la secuencia 2, el tiempo necesario se reduciría drásticamente. Señor Edward, ¿usted, qué le está pasando? La voz sorprendida de Crismona llegó hasta él.
Edward giró la cabeza, solo para descubrir que su estatura había aumentado repentinamente. No, espera, no era que ella hubiera crecido, era él quien se había encogido. Más precisamente, había vuelto a tener la forma de un niño. El intenso dolor del agotamiento espiritual lo recorrió, obligándolo a cerrar los ojos y detener la deconstrucción. No te lo dijo Bill, murmuró. Estoy bajo una especie de maldición. A veces me convierto en esto. No pasa nada. Salgamos primero. Está bien. Hizo un elegante movimiento de mano. Al instante, Edward sintió una fuerza invisible que lo atraía hacia adelante, llevándolo a un campo de oscuridad difusa que, en el mundo material, correspondía a un espejo. Segundos después, abandonaron las ilusiones superpuestas del mundo espejo y regresaron a la realidad. Edward se dejó caer en el sofá, con los ojos cerrados, frotándose las sienes doloridas. ¿Seguro que estás bien?, preguntó Crismona en voz baja. Simplemente abusé de mi espiritualidad. Estaré bien después de un breve descanso. La curiosidad brillaba en sus ojos. ¿Comillas que estabas haciendo hace un momento? Intentando derribar ese muro, para entrar en la capa más profunda del mundo espejo. Pero eso es imposible, solo. Si yo fuera la secuencia 2, interrumpió Edward, abriendo los ojos, podría haberlo logrado hace un momento. Crismona guardó silencio, momentáneamente sin encontrar las palabras. La razón le decía que eso era imposible, pero su instinto le decía que no estaba bromeando. No es de extrañar que mamá siempre se acordara de él. Cuando Lilith entró en el mundo espejo, preguntó Edward, comillas, ¿solo podías esperar a que regresara? Sí. Comillas, y no hay absolutamente nada que puedas hacer para ayudarla. Bajó la mirada. Ese es el reino de los dioses. Yo, soy impotente. Edward frunció el ceño. Comillas, entonces ni siquiera puedes saber en qué estado se encuentra ahora. No, dijo rápidamente. Aunque mamá se llevó el cuerpo principal de Rhodes, pude comunicarme con el fragmento consciente que dejó atrás. A través de él, aún pude enterarme de la situación de mamá. ¿Rhodes puede hacer eso? Ah, claro, había hecho cosas similares en la línea temporal original, esforzándose al máximo por halagar a Klein a través de enlaces remotos. Comillas, puedes llevarme con él. Por supuesto, está en el espejo del tocador de mi habitación. En un instante, de vagar, Edward apareció dentro del dormitorio de Crismona. Se acercó con paso firme al espejo de tocador de madera de secuoya ornamentada. ¿Rhodes, me oyes? Sin respuesta. ¿Rhodes? ¿Rhodes? Edward golpeó el espejo con los dedos. Estimado señor Rhodes, tengo algunas preguntas para usted. Silencio. Frunció el ceño y se giró cuando Crismona entró detrás de él. Comillas, ¿estás segura de que está ahí dentro? Parecía igual de perpleja. Imposible, estaba hablando con él hace solo unos instantes. Se acercó al espejo y acarició suavemente su superficie. Señora Rhodes, ¿nos oye? Mientras tanto, dentro del espejo, Rhodes estaba presa del pánico. Por favor, que alguien me entienda. Un ser que claramente no es mi gran maestro, pero que lleva su piel y emana una aura imponente, digna de un pilar, ha aparecido exigiendo verme. Estoy aterrada. ¿Debería seguir haciéndome la muerta, fingir estar confundida? ¿O, debería simplemente aceptarlo como mi nuevo amo y dar por terminado el asunto? Ayuda. Es una situación urgente. ¿Qué hago? Edward frunció aún más el ceño. Extraño. ¿No se supone que este perro espejo debería empezar a mover la cola en el momento en que percibe al dueño del castillo Sefira? En el futuro, cuando Klein todavía era un humilde secuencia 6, Rhodes se desvivió por ganarse su favor. Pero ahora, Edward, un secuencia 3 completo y el verdadero amo del castillo Sefira, ¿estaba fingiendo estar muerto? Ah, claro. ¿Solo reconoce a Klein como su maestro supremo? ¿Es eso todo? Klein puede, pero yo no. ¿Qué clase de lógica es esa? Señorita Crismona, dijo Edward con voz firme, ¿podría concederme un momento a solas con el señor Rhodes? Por supuesto. Ella asintió y salió de la habitación en silencio. Muy bien, deja de fingir, Rhodes, dijo Edward con frialdad, explícate. Silencio. ¿De verdad quieres que crea que no puedo hacerte hablar? Su tono se volvió gélido. Si sigues así, me aseguraré de que nunca vuelvas a ver al gran maestro que tanto anhelas. Al instante, un par de ojos aparecieron en la superficie del espejo, parpadeando lastimeramente. Entonces, apresuradamente, una línea de texto se grabó en el cristal. Respetada y grandiosa existencia, ¿qué puede hacer por ti el humilde e insignificante Rhodes? Ah, así que tengo que amenazarte antes de que respondas, se burló Edward.
No me digas que no has sentido el aura de un pilar que emana de mí. El espejo volvió a quedarse en blanco. Edward sintió que su temperamento se encendía. Bien, sigue así y yo. Espera, ¿en qué demonios estoy pensando? Reprimió rápidamente el impulso infantil provocado por su forma maldita y dijo entre dientes apretados, olvídalo, solo haré la pregunta, ¿cómo está Lilith ahora mismo? Rhodes respondió de inmediato, escribiendo rápidamente. La señorita Lilith se encuentra a salvo por el momento, pero a medida que se adentre más en el mundo espejo, pronto me será imposible obtener información en tiempo real sobre ella. La misma respuesta que le había dado a Rhodes anteriormente. Edward insistió, comillas, que es exactamente lo que busca Lilith en el mundo espejo. No lo sé, gran existencia, eso escapa a mi comprensión. Comillas, de verdad no hay otra forma de acceder a la capa profunda aparte de poseer la autoridad de la demonisa primordial. Si asciendes al nivel de un pilar, naturalmente podrás entrar. Una pausa, y luego apareció otra línea. He respondido a una de sus preguntas. Según la regla de equivalencia, ahora me toca a mí preguntar. Edward arqueó una ceja. Te hice una pregunta antes y no me exigiste ninguna a cambio. De hecho, respondió con aire de superioridad, ya lo hice, gran existencia. Oh. Esa frase, ¿qué puede hacer por ti el humilde e insignificante Rhodes?, ¿se consideraba una pregunta? Excelente. Volvió esa familiar sensación de irritación. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.